Muy bien, queridos hermanos, aquí estamos pues para continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Estamos muy entusiasmados con este capítulo porque tiene muchas verdades que podemos encontrar y ya saben que hemos tratado de poner este Evangelio completo en 7 señales de Jesús, 7 señales, y hemos encontrado en el transcurso del estudio 13 yo soy que manifiestan muchas virtudes de Jesucristo. Así que prepárate con el Evangelio según San Juan y vamos a empezar orando. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús que nos guíes a través de la lectura de tu palabra, que nos guíes, Señor, a través de lo que es el texto en tu palabra y podamos entenderla, aplicarla y ser guiados a través de ella en estos días, Señor, en que tenemos que buscarte aún más porque es Semana Santa y muchos de los que están escuchando están tratando de regresar a sus pasos, a sus caminos espirituales, y te pido que tú bendigas estos tiempos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos al Evangelio según San Juan. Acá tenemos nuestras notas para el día de hoy y quería comentarte un poco el resumen de la semana pasada. El título del libro es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que acuérdate, todo el libro tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el versículo clave lo encontramos en el capítulo 20, verso 31, que dice, pero estas cosas se han escrito con un motivo. Lo que estamos leyendo ahora tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? Que creamos que Jesús es el Cristo. Ya lo tienes de antemano, mi querido hermano. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que cuando tú y yo creamos en esto, tengamos algo, vida en su nombre. El propósito del libro queda sumamente claro y la semana pasada hicimos una lectura bastante inductiva, bastante general también del capítulo 1 al capítulo 5 y vimos 3 señales. A ver si te acuerdas conmigo de estas 3 señales. La primera señal era Jesús convirtió el agua en vino y sus discípulos creyeron en él, ¿recuerdas? Y allí, entrelazado, Jesús hace una de las declaraciones que hoy día vamos a comenzar a encontrar. Una de ellas es, yo soy el Mesías. ¿No? Yo soy el Mesías. La segunda señal la vimos pues en el capítulo 4 cuando Jesús sana al hijo de un noble y Jesús empieza a hacer milagros que son parte de las señales proféticamente anunciadas que el Mesías haría, ¿no? Sanar. Correcto. Y la tercera señal es que Jesús sana a un paralítico. Iba a dar, las profecías hablaban de que haría caminar a los cojos, haría ver a los ciegos. Todas estas profecías venían una tras la otra. Así que Jesús sana a un paralítico en Betesda. Hoy día, Viernes Santo, pretendemos ir del capítulo 6 hasta el capítulo 10. Así que prepárate conmigo para barrer estos 5, 6 capítulos, ¿verdad? Con 3 señales nuevas y 7 yo soy. ¿Ah? Vamos pues al capítulo 6, vamos a la cuarta señal. Y él alimenta a 5.000 personas. Después de esto, Jesús, dice, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía mucha gente. Acuérdate el texto, versículo 2 dice, gran multitud. Y era mucha multitud, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí junto a sus discípulos. Y estaba cerca una fiesta, tú conoces las fiestas que habían en Israel, habían una serie de fiestas, las 3 principales en el año que todos iban. Esta era la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante incluso de las 3 y de las otras fiestas del año. Y Jesús chequeó, verificó todo y había gran multitud y entonces llamó a uno de sus discípulos. Felipe, le dijo, ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a todos estos? ¿No? Y efectivamente Jesús le hacía la pregunta, pero el versículo 6 lo manifiesta, era para que él pudiera manifestar algo. No él sabía lo que realmente iba a hacer, no le estaba pidiendo permiso a Felipe. Pero Felipe pues entra en cuentas y chequea lo que tiene y dice lo que tenemos no nos bastaría para darle algo a tanta gente. Y entonces uno de sus discípulos que estaba al lado de Felipe, llamado Andrés, ¿recuerdan, hermano de Simón? Hermano de Simón le dijo, aquí hay un muchachito que tiene algo de comida. Pero ¿qué va a hacer esto para tanta multitud? Pues o sea, inyectó un poquito de fe, ¿verdad? Pero luego se le apagó. 5 panes y 2 pececillos. Entonces Jesús le dice, hagan recostar a la gente, ¿no? Y eran como más o menos 5.000 varones y especifica que solo eran hombres, ¿no? Y tomó Jesús aquellos panes y también los peces y dio gracias, versículo 11, ¿verdad? Y luego dice que lo repartió entre sus discípulos.
y los discípulos que estaban con ellos se lo dieron a la gente que estaba allí. Y cuando se hubieron saciado, es decir, con esos 5 pequeños panes, ¿verdad? Y los peces que le había dado Andrés a través del pequeño niño, 5 panes y 2 pececillos, alimentó a más de 5.000 personas, porque dice que eran solo 5.000 hombres, y los hombres no andaban solos, iban justamente con su familia a las fiestas, y encontrábamos que por lo menos, si hacemos un promedio de 3 por hombre, que iba con toda su familia, que eran más, algunos eran solteros de repente, pues promedio 3 por 5, 15.000 personas con este número tan pequeño de provisión. Esto era un milagro, evidentemente, y aún así sobraron, y se recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas de pedazos, y Jesús le dijo que las recogieran para que no se perdiesen. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, versículo 14, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entonces Jesús, ¿no? Vio que iban a venir para ponerlo y hacerlo rey, y entonces se retiró, versículo 15, y se fue al monte para que se encuentre solo. Mira el efecto que está causando la siguiente señal. La gente en su multitud, que eran miles de personas, ven lo que Jesús hace, y la señal provoca algo. ¿Qué provoca? Provoca que ellos declaren que este era el profeta que había de venir. ¿Quién es ese profeta que había de venir? Claramente en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla con Moisés, le promete y le dice que en el futuro vendría un profeta como él, poderoso, un profeta muy poderoso que vendría como él. ¿Para qué? Para que cumpliese ya todas las profecías finales, ¿no? De parte de Dios. Maravilloso. Y entonces ellos dijeron, Moisés murió y estamos esperando a un profeta poderoso como Moisés. Moisés alimentó a a miles de personas, millones de personas en el desierto con el maná. Entonces estamos esperando a alguien tan poderoso como Moisés. ¿Y qué hace Jesús? Hace un milagro, alimenta a todos estos. Sin el maná del cielo, es con los pececillos y los panes que tenía el amiguito de Andrés. Ok, y entonces cuando ve que la gente quiere aglomerarse y tomarlo para hacerle rey, Jesús se va. Dice, no, este no es el tiempo. Veamos pues repaso la cuarta señal que hemos visto, alimento de los 5.000, y no queda allí. Jesús hace una siguiente señal, pero esta señal es exclusiva. La cuarta señal era para todo el mundo, pero esta señal que tenemos a continuación es una señal exclusivamente para los discípulos. ¿Por qué? Porque en esta señal Jesús va a hacer algo frente a ellos encima del mar. Al anochecer de este día que acaba de acontecer con la cuarta señal, sus discípulos descendieron al mar, ¿ok? Y entraron a la barca para cruzar donde estaban, al otro lado donde estaba su barrio, Capernaum. Y estaba oscuro y Jesús no había aún ido a ellos. Entonces vino una gran tormenta, ok, ellos estaban mar adentro y la tormenta se levanta, pero vieron algo en medio de la tormenta, de la fatiga, en medio de la angustia, que se podrían de repente ahogar, porque recuerda que todos no eran pescadores, solamente algunos, ¿no? Vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Jesús comenzó a caminar sobre el mar y se acercaba a la barca, y ellos tuvieron gran temor. En lugar de decir, wow, es Jesús, gloria a Dios, ¿no? Que tuvieron temor. Otros evangelios manifiestan que ellos pensaron que era un fantasma. En realidad ellos pensaron eso. Es un fantasma, estamos todos cansados, hemos dado de comer a como 5.000 personas, ¿no? Y éramos más que 12. Imagínate si fueran 10, ¿no? Divide 5.000 entre 10, es la cantidad de gente que tuvieron que atender, ¿no? La gente tendida ahí en medio del gras. Y ellos están agotados, cansados, y encima en la barca tratando de llegar al otro lado, y una tormenta se levanta y alguien caminando sobre el mar. ¿Quién podría imaginarse que era el maestro, ¿no? Era Jesús. Así que tuvieron miedo, su reacción era esa. Y aquí vemos el siguiente, yo soy, ¿no? Proclamado aquí mismo por Jesús. Versículo 20, él dice, mas él les dijo, yo soy, no teman. Así que aquí encontramos el siguiente yo soy, el segundo yo soy de nuestra lista en total, ¿de acuerdo? El primero de hoy día, pero ya la semana pasada encontramos que Jesús manifestó que era el Mesías, yo soy el Mesías en realidad, y ahora Él le dice, no tengas miedo. Mira esta frase, cómo de continuo vamos encontrando estas líneas de pensamiento entre las hojas del Evangelio de Juan. Yo soy el Mesías, no temas, podríamos escuchar de la voz del Maestro. Y hoy día Dios también quiere decirnos lo mismo.
Jesús dice, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, no temas, no tengas ningún temor, porque yo soy el que soy. Yo soy el Mesías, así que yo puedo suplir, yo puedo guardar, yo te puedo cuidar. Ellos entonces con gusto lo recibieron y fueron al otro lado del territorio, ¿no? Entonces la gente se despierta en la mañana y se da cuenta que Jesús no estaba, la barca en que habían montado tampoco estaba y había salido, habían llegado otras barcas de Tiberias, ¿verdad? Entonces se subieron y fueron al otro lado a buscar a Jesús, versículos del 22 al 24. Y Jesús va a hablar con ellos en el versículo 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, maestro o rabí, ¿verdad? ¿Cómo viniste? ¿Cómo llegaste hasta acá? Y respondió Jesús y les dijo algo, ¿no? Mira, Jesús de frente pone las cosas claras. Ellos habían ido a buscar a Jesús. ¿Tú por qué hubieras ido a buscar a Jesús? ¿Porque es el Mesías? ¿Porque es quien puede quitar tus temores? ¿O porque es el que puede darte de comer? Y Jesús pone las cosas claras. De cierto les digo, ustedes me buscan, dice acá. Acá está, no porque han visto las señales por las cuales ustedes pueden creer, sino porque comieron el pan y se quedaron gorditos, saciados, ¿no? Con la comida que recibieron. Ustedes comieron y se sintieron saciados. Versículo 27. Trabajen pues, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, dice Jesús por sí mismo, el Hijo del Hombre se las puede dar, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron ellos y comenzaron a comparar a Jesús con Moisés, ¿no? Esto es una cosa banal en realidad. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y responde Jesús en el 29, esta es la obra de Dios, que crean en mí, en pocas palabras, crean que yo soy el Mesías. Ellos le dijeron, ok, ¿qué señal pues haces? Oye, ¿cómo qué señal? Los acaba de alimentar con una pequeña porción de peces y panes y a 5.000 personas. Bueno, ellos no vieron lo que Jesús hizo sobre el mar, pero las señales ya se estaban dando, ¿no? ¿Qué pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ahora hacen manifestación a Moisés. Nosotros comimos el maná, nuestros padres comieron en el maná en el desierto. A ver, ¿qué señal haces tú? Es decir, Moisés nos dio de comer 40 años y tú nos has dado de comer una noche nada más y ¿qué? No es mucho para nosotros. Y Jesús le dice, de cierto les digo, no les dio Moisés a ustedes el pan, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Ustedes creen que Moisés tenía el poder para hacer algo? En realidad no, fue el Padre quien les dio de comer a sus antepasados y hoy tiene otro pan para ustedes, para darles de comer. Pero este pan tampoco proviene de ningún ser humano, este pan proviene del cielo, este pan proviene del Padre, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora Jesús se está comparando con el pan, se está dando cuenta, ¿no? Y le dijeron, Señor, entonces pues, danos ese pan. Ellos no se están dando cuenta que es una alegoría, ¿verdad? Pero Jesús les dice, ahora, la siguiente declaración, el tercer yo soy. ¿Estás apuntando allí? Por favor, toma apuntes, agarra tu libreta y comienza a apuntar, toma nota, porque es importante que tengas en claro los yo soy, son declaraciones fulminantes e importantes de Jesucristo. Es un estudio importante para tu vida espiritual. Él dice, yo soy el pan de vida. Acá está el verso 35. Y añade, el que a mí viene, 1, 2, el que en mí cree. Dos frases contundentes que Jesús hace con relación a sí mismo cuando dice que Él es el pan de vida, el que a mí viene. ¿Qué cosa no tendrá nunca? Hambre. Y el que en mí cree, dice, no tendrá sed nunca jamás. Ahí lo tienes, querido hermano. Si tú vas al Señor y crees en Él, no tendrás hambre espiritual nunca más en tu vida, ni tendrás sed nunca más en tu vida. Necesitamos tomar estas dos acciones en nuestras vidas. Con esta declaración del yo soy, la gente que está a su alrededor comienza a no entender. Están comenzando a tomar esto de manera muy literal y van a comenzar a ir en contra de Jesús. Van a ver ustedes lo que sucede. Pero la declaración de Jesús es avasalladora y seguramente sus apóstoles que están a su alrededor, los discípulos que luego se llamarán apóstoles, están comenzando a cuestionar también el tema, ¿no? Y están comenzando a tratar de entenderlo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ustedes no quieren creer. Todo
todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que a mí viene, dice Jesús, yo nunca lo echo fuera. Así que lo tienes allí. Si hoy día has decidido seguir a Jesús, si hoy día te has propuesto venir a los pies de Jesucristo, no importa el nivel desastroso de pecados que hayas cometido, Él nunca te va a echar afuera. Porque Jesús dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo el que me diere el Padre, ¿verdad?, yo no lo pierda y que lo resucite en el día postrero, ¿ok? Que le dé vida eterna y que le resucite. Pero hay condiciones. El que me diere el Padre, ¿no? El que ve, y la otra condición es con relación a los hombres. El que ve al Hijo y el que cree en Jesús. Condiciones del Padre, que el Padre se lo dé a Jesús. El Padre pone check, sí, Él sí. ¿Por qué? Por dos condiciones del hombre. ¿Cuáles son? Yo tengo que ver al Hijo y tengo que creer en Él. Así que vamos al revés. Tú crees en Jesucristo, tú tienes tus ojos puestos en fe en el Hijo de Dios. Si es así, en esta noche el Padre pone un check en ti y vas a Jesucristo. Y si vas a Jesucristo, Jesucristo te dice que no te va a perder. Y aun cuando muramos físicamente en esta tierra, no esperando la promesa del reino restaurado acá en la tierra, Él nos resucitará en aquel día postrero, nos dará vida eterna para andar con Él. Entonces esto quedó pues en entredicho con la gente que estaba allí. Los judíos comenzaron a murmurar, ¿qué es esto de que yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y nosotros lo conocemos, es como que ¿cómo puede decir el que viene del cielo si nosotros sabemos quién es su papá, quiénes son sus hermanos, conocemos su barrio, conocemos en qué trabaja, conocemos qué hace? ¿Cómo que descendió del cielo? Y Jesús le dice, no murmuren, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo ha enviado, si no lo trajere a mí para que yo haga mi obra en él. Escrito está en los profetas, dice el 45, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que algo haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y de cierto les digo, toma este versículo para ti. El que cree en mí tiene vida eterna. Si tú crees en Jesús, mira, estas son palabras literales del Maestro, no son palabras de ningún ser humano, son palabras del Señor. Yo quiero hacerte reflexionar que tu fe y tu salvación y tu vida eterna no depende de ninguna asociación, grupo religioso ni de ningún humano. Depende literalmente y únicamente si has creído en el Hijo de Dios. La vida eterna y la vida eterna y la salvación solamente son otorgadas por el Hijo de Dios que vino a este mundo para rescatarnos, tomarnos y librarnos de la muerte eterna. Él es el pan de vida del que tú y yo debemos comer todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Sus padres, le dice Jesús, comieron el maná en el desierto, ¿ok? Pero el que comió de ese pan, cuando se hizo viejo, murió, pero yo soy otro pan. Yo soy un pan que no provoca muerte al final de la vida. Yo soy un pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno come de este pan, entonces yo le daré vida. Entonces los judíos contendían entre ellos, versículo 52, ¿cómo puede darnos carne, de comer su carne? ¿Te das cuenta? Están entendiendo todo mal. Y Jesús se agarra la cabeza y le dice, ay, 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 de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida con nosotros. Peor todavía, ¿no? Ya, nosotros no comemos gente, ¿acaso nosotros somos gente que come personas? Está loco Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces recién yo le resucitaré. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. En otras palabras, yo soy el pan del cielo. Tú tienes que comer de mí. Cuando hagas esto, entonces tendrás vida, en otras palabras. ¿Y dónde dijo esto Jesús? En una sinagoga. En la sinagoga de Capernaum.
Así que lo que nos dice ya entre los versículos primeros y estos últimos versículos es que cuando Jesús fue a Capernaum y estaba en la sinagoga en la mañana, toda la demás gente que vino del otro lado del mar llegó y entraron en la sinagoga. Y no sé cómo habrán entrado, pues eran como más de 5.000 hombres, ¿no? Pero allí fue toda esta manifestación, es decir, delante del rabino, delante de los judíos que estaban allí. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, esta es una palabra muy dura, ¿cómo vamos a poder comer su carne? Y Jesús, en sí mismo, escuchando y sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dice esta pregunta, ¿esto les ofende a ustedes? ¿Esto les causa a ustedes molestia? Pues, ¿qué? O sea, si lo que les digo les causa molestia, ¿qué? Si yo les digo otra cosa mayor, ¿cuál? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Quién de ustedes y nosotros tiene el poder de poder ir al cielo por su propia cuenta? Nadie, absolutamente nadie. Es más, Dios nos dio vida desde el vientre de nuestra madre. Pero Jesús dice, yo estaba en el cielo y descendí del cielo y yo tengo el poder para regresar al cielo. Y ustedes van a poder ver eso. Eso va a ser algo glorioso. Entonces, oh no, esto ya está entrando en un nivel de blasfemia, podrían decir ellos, ¿no? El espíritu es el que da vida, verso 63. Pero la carne, dice Jesús, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son dos cosas. Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen en absoluto, porque Jesús sabía desde el principio quiénes creían y quiénes no creían. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si es que el Padre no me lo da. El que no quiere creer, el Padre se lo niega, ¿no? Entonces, muchos de sus discípulos se regresaron, ya no quisieron andar más con Jesús. Y dijo entonces Jesús a los que quedaban, a los 12 más importantes, ¿no? El resto que está ahí se fue. Ok, se fueron. Pero ahora él mira a sus discípulos, a los cercanos. Ya estamos hablando de Simón, Pedro, ¿recuerdas cómo lo había llamado? Simón, Pedro, Andrés, Felipe, sobre todo ellos que estaban alrededor, y le dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir como el resto que se está yendo? Jesús no atajó a nadie. Este era el momento de crisis. Este era el momento en que la gente toma una decisión por seguir a Cristo por la convicción correcta. La convicción es, Él es el Hijo de Dios que viene a morir por mí en la cruz. Y tengo yo que creer en Él totalmente. Si no estoy dispuesto a eso, Jesús dice, ¿estás dispuesto a irte? Si quieres, vete. Jesús no te va a retener. Y sí, va a quebrar el corazón de Dios, va a llorar el corazón de Dios, pero Dios no te va a retener porque tienes libre albedrío. Tienes la posibilidad de decidir tú mismo por el resto de tu vida. ¿Quieres acaso irte también? Es la pregunta personal. Ahora Pedro surge y responde por todos tal vez. Señor, mira estas frases, a mí me encantan estas frases de Pedro aquí. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice acá, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas frases son pero realmente abrumadoras, ¿no? Realmente espectaculares. El corazón de Pedro. Pedro está afirmando, Señor, yo no tengo dónde ir más, porque yo ya creí en ti. Yo ya no quiero regresar a mi vida antigua. Tú y tus palabras son vivas y tienen vida en mi corazón. Yo sé que me van a dar vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que descendió a este mundo. Y Jesús respondió, no os he escogido yo a ustedes los 12. Y uno de ustedes es el diablo, refiriéndose a Judas. Jesús ya sabía de antemano que Judas lo iba a traicionar. Ok, y así llegamos al capítulo 7, después de esta contundente escena, ¿verdad? Hay mucha gente que se va, abandona a Jesús, lo deja. Tal vez muchos de ellos se vuelven en detractores de Jesús. Y los discípulos que eran cercanos ahora toman una decisión resuelta para seguir al maestro. Ya no más titubeos, ya no más de repente sigo, de repente no sigo, estaré en lo correcto, no estaré en lo correcto, esto de la fe no está muy clara para... No, se decidieron. Jesús es el Mesías y se acabó, no hay nadie más. Alguien más que se levante no es de Dios. Jesús es el único. Versículo 1 del capítulo 7. Y encontramos que los hermanos de Jesús se burlan de él, ¿no? Y no creen que él es el Mesías. Dice que Jesús regresa
Jesús después de estas cosas andaba en Galilea, ¿verdad? Y no quería ir a Judea para que no lo maten. Y estaba cerca la fiesta de los tabernáculos y los hermanos de Jesús le dicen, sube pues, sube a la fiesta, ¿por qué no subes? Y Jesús no iba a subir abiertamente porque lo iban a matar y no era el tiempo. Y los hermanos de Jesús no creían que Jesús era el Mesías, su propia familia. Y entonces Jesús les dice, suban ustedes, no se preocupen, yo subiré después. Versículo 10, encontramos que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió, pero en secreto, como espía, ¿no? Jesús entró como en secreto. Así que entró sigiloso entre la gente, así con su capuchita, para que nadie lo etiquetara. Pero él subió, él tenía que ir, sí. Y la gente que estaba allí lo comenzó a buscar y comenzaban a murmurar si él era bueno o él realmente era alguien que quería engañar a los judíos. Y a la mitad de la fiesta, verso 14, Jesús subió al templo. O sea, no lo hizo afuera de la ciudad, no lo hizo a escondidas, él entró a escondidas, pero luego se hizo público. Tal vez sus hermanos en algunas esquinas, sus discípulos por otros. Jesús en el templo comenzó a enseñar de manera pública y la gente, los judíos que estaban allí, se maravillaron. ¿Cómo? ¿Sabe tantas letras sin haber venido acá a la universidad en Jerusalén, ¿no? Sin haber estudiado con los rabinos, con los maestros de la ley? ¿Cómo sabe tanto? Y Jesús le responde y le dice, la doctrina que tengo no es mía, esta doctrina es de mi Padre y yo no hago lo que quiera, hago solamente la voluntad de mi Padre y lo que Él me ha enseñado. Entonces la multitud le dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Porque Jesús había dicho, yo hago esto de parte de mi Padre y ustedes no me reconocen y me quieren matar. Y Jesús responde y le dice, una obra hice. Y todos ustedes se maravillan. ¿Qué obra hizo? Ahí en Jerusalén sanó. ¿Recuerdas en Betesda al que era paralítico, verdad? Cura a un paralítico allí mismo en Betesda. Y todo el mundo conocía esa historia, en la fiesta anterior había sucedido. Y todos sabían que este cojo ya no era cojo y pues era cojo de hace años, ¿no? Y entonces Jesús comienza a tomar esto para hacer unos debates increíbles, maravillosos. No sé si vamos a poder detallarlos todos, pero sí vamos a leer sobre todo lo más importante, ¿no? Una obra hice y todos se maravillaron. Moisés a ustedes le dio la circuncisión y la circuncisión es una obra, pero el día que un hombre se quiere circuncidar, así sea sábado, ustedes lo circuncidan, ¿de acuerdo? Y entonces Jesús le dice, ¿cómo yo no voy a sanar a alguien el día sábado? ¿No? Es lo mismo, ustedes rompen su doctrina de hombres por guardar la ley de Moisés. ¿Cuánto más yo no voy a sanar un hombre en el día sábado? O sea, los confronta. Entonces, versículo 25, unos de Jerusalén decían, ¿no es este quien buscaban para matarle? O sea, los locales, no los que venían de afuera para la fiesta, los locales que venían aquí, ¿no? Miren, él habla públicamente, nadie le dice nada. ¿No será este el Cristo? Porque no dicen nada, habrán reconocido que es el Mesías. Pero, sin embargo, conocemos de dónde es. Conocemos quiénes son sus padres, conocemos de dónde salieron. Y Jesús entonces, enseñando en el templo, dijo estas palabras, que normalmente en las Biblias están de color rojo, pues son las palabras del Maestro, las palabras del Mesías. A mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. En otras palabras, ¿ustedes creen que me conocen? ¿Sí? Pero ahí están, ustedes saben del barrio donde he vivido, pero yo vivo antes que eso. Yo vengo del Padre Celestial, de allí vengo yo. Entonces querían apedrearlo, pero ninguno le echó mano. ¿Ok? Porque aún no había llegado su hora, dice al final del verso 30. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, mira lo que dice, hará más señales que este. Hasta ahora venimos viendo 4 señales, ¿no? 5 señales, vamos a entrar a la sexta señal en un rato. 5 señales, 6 señales que viene haciendo Jesús y ellos están viendo que esas señales solamente las podía hacer el Mesías, ¿no? Y van a venir más. Los fariseos entonces van a enviar alguaciles para prender a Jesús. Y esto acaba en el capítulo, que hace un salto en esta sección y al final ellos regresan con el reporte. Entonces los fariseos oyeron lo que la gente murmuraba y enviaron alguaciles para que lo tomaran preso. Entonces cuando ellos se acercaron, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con ustedes, se iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y a donde estaré, ustedes no podrán venir.
Entonces la gente dirá, ¿de qué habla? Se va a suicidar para que no lo encontremos. ¿Qué significa esto que dice que se irá y no lo veremos? Evidentemente, cuando Jesús muera, resucita y ascienda, el que no quiere creer en Él, el que no crea en Jesús, nunca podrá verle en el cielo. Así de simple. Si tú has creído en el Mesías, si tú has creído en el Señor, en el Maestro, entonces el día que partamos de esta tierra, por cualquier enfermedad que sea o por vejez, Dios quiere que sea por vejez, ¿no? Partiremos y nos encontraremos con el Señor allá arriba. Y el último día de esta gran fiesta que se está celebrando, que es bastante confrontativa para Jesús, ¿no? Y la gente que está a su alrededor, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refería con ríos de agua viva? Versículo 39, esto dijo de su espíritu. Los ríos de agua viva es el Espíritu Santo de Dios que vendría al creyente, pero que aún no había sido dado porque Jesús todavía no había muerto y resucitado. Ahora, en estos tiempos, en el siglo presente en el que nos encontramos tú y yo, ya es al revés. El Espíritu ya está disponible. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya murió, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo para morar en todo aquel que en Él cree. Así que si tú has decidido seguir a Jesús, no vas a pelear esta batalla solo. No vas a enfrentar las vicisitudes, los problemas tú solo. Lo que vas a hacer es tener el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tienes el poder de Dios en tu corazón y con eso tendrás victorias, ¿no? Un río, un torrente de agua que vendrá en tu corazón y fluirá dentro de ti. Entonces, algunos de la multitud oyendo esto decían, oh no, él es el profeta. Y otros, no, este no es el profeta, este no es el Cristo. Otros, sí, él es el Cristo. Y algunos decían, él viene de Galilea, ¿acaso no veíamos que veía de Belén? Y entonces hubo disensión entre toda la gente. ¿Te acuerdas de los alguaciles? Versículo 45. Los alguaciles entonces vinieron a los sacerdotes y a los fariseos que los habían enviado, ¿verdad? Pero no trajeron a Jesús, o sea, fueron, escucharon las palabras del maestro y se quedaron extasiados, dijeron, wow, y regresaron con las manos vacías. Y ellos le preguntaron entonces, ¿por qué no lo trajeron? Y los alguaciles respondieron, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le dijeron, ¿también ustedes han creído en él? ¿Y acaso nosotros hemos creído en él? Mas esta gente no sabe de la ley, maldita es, decían estos líderes espirituales. Mira esas frases que utilizan. ¿Recuerdan a Nicodemo del capítulo 3? Aquí aparece nuevamente y después al final del Evangelio, ¿no? Y Nicodemo les dijo, el que viene a él de noche, ¿no? El cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, ¿cómo vas a juzgarlo sin que lo hayas puesto para que pueda dar su parte, ¿no? Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo, Nicodemo? Escudriña pues y ve si de Galilea se ha levantado algún profeta. Y después todos se fueron a su casa. Y así llegamos al capítulo 8, porque Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús no se quedó ahí, sino que se fue acabó la fiesta, se fue al monte de los olivos y por la mañana regresó al templo. Y todo el pueblo que ya había acabado la fiesta, deberían haber sido a su casa, mucha gente que estaba allí, vino a él y sentado él hacía lo que hacían los rabinos. Los maestros de la ley enseñaban sentados y hablaban, ¿no? Disertaban por horas y conversaban con la gente, una cosa maravillosa. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley, ¿no?, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. La pregunta que todo predicador o maestro de la Biblia honesto hace es, ¿la ley de Moisés decía eso? Sí, pero en parte. Porque la ley de Moisés decía que el adúltero y la adúltera, ambos deberían ir a ser apedreados, ¿no? Habían roto la ley de Dios. Así que la pregunta es, ¿dónde está el hombre aquí? ¿Verdad? Porque solo está ella. Así que por eso es que esto era una trampa, era una celada para hacer caer a Jesús. Si él decía, apedréenla, ¿dónde está la misericordia con la que él hablaba? El perdón de Dios, ¿verdad? Y si decía, no la apedreen, entonces él estaba rompiendo la ley de Moisés. ¿Tú pues qué dices?
Versículo 6. Esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús se hizo en tierra, comenzó a escribir, ellos insistieron, ¿no? Preguntándole, di tú, ¿qué vas a hacer? Entonces Jesús se endereza y dice estas palabras que son muy conocidas: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esta palabra debe haber tocado el corazón de todos los hombres religiosos allí, porque dice que después que dijo esto, se inclinó nuevamente hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Muchos estudiosos de este texto dicen que podría leerse de la siguiente manera: el que de ustedes esté sin un pecado como este, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No solamente un pecado cualquiera, es un pecado como este. Pensamientos libidinosos, pensamientos carnales, deseos desenfrenados, tal vez no manifestados, pero sí en el alma, en el corazón. Jesús luego va a enseñar y a hacernos notar que la ley dice: no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero si has deseado a alguien en tu corazón, ya eres un adúltero espiritual. Así que este es este tipo de pecado. Tal vez tú o yo estamos incurriendo en un pecado como este y no seríamos capaces de levantar la primera piedra porque somos culpables ante el Señor. Pero ellos, dice versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, es decir, el Señor dio en el clavo, había varios mañosos allí, ¿no? Salían uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo se quedó Jesús con la mujer. Ella había estado en el medio, y enderezándose Jesús fue hacia ella, ¿verdad? Y no viendo a nadie le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, seguro, temerosa, levanta los ojos y no ve a nadie, solamente a Jesús, y le dice: Señor, ya no hay ninguno. Y Jesús le dice unas palabras tremendas que tú y yo debemos guardar siempre en nuestro corazón, ¿no? Ni yo te condeno, le dice el Señor. Vete y no peques más. Estas palabras son para todos nosotros. ¿Cuáles son estas palabras, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida amiga? Si Dios ya perdonó tus pecados, si Dios ya no te condena porque te has arrepentido y has puesto tus ojos en Jesús, entonces sigue tu camino, pero ya no peques más. Ya no actives esa maquinaria de pecado que te conduce siempre a caer en lo mismo. Corta líneas que te llevan siempre a pecar en lo mismo. Así que diciendo esto, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Y Jesús le va a decir aquí, de versículo 14 al 18, que su testimonio viene de parte del Padre y que Él no lo hace por sí mismo, ¿no? Entonces le dijeron ellos: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les dice en el versículo 19, ni a mí me conocen, ni tampoco conocen a mi Padre. Si a mí me conocieran, entonces verdaderamente conocerían a mi Padre. ¿Ok? Y esto hizo Jesús en un lugar llamado el lugar de las ofrendas, donde enseñaba en el templo. A donde yo voy, ustedes no pueden venir, dice el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en sus pecados morirán. Y a donde yo voy, ustedes no podrán venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará? ¿A dónde dice que se va y después que no puede venir por nosotros? Y aquí encontramos la siguiente frase poderosa de Jesús, el siguiente yo soy, el cuarto yo soy de nuestra lista. Yo soy de arriba, pues por eso es que ustedes no van a poder seguirme, ¿verdad? Le dice el verso 23. Ustedes son de acá de la tierra porque nacieron de padre y madre terrenal, pero yo soy de arriba, en otras palabras, porque yo soy celestial, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios que ha descendido a este mundo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, acá está otra vez el yo soy, ¿verdad? En sus pecados van a morir. Por favor, tú que me estás escuchando, tú que estás allí escuchando, viendo estos textos bíblicos, no es palabra de hombre, es palabra del Señor, palabra de Dios que quita pecados. Tienes que creer en Jesús para que no mueras en tus pecados. Es un aviso de último minuto. Es un aviso importante con letras rojas. Debemos creer en Jesús hoy día para no morir en nuestros pecados. Tú y yo debemos morir en la salvación de Cristo Jesús para que nos dé vida eterna, resucitar después en el día postrero. Hoy día, tú y yo
somos llamados a vivir en esta tierra el resto de nuestros meses o años que nos quede de existencia, pero luego de esto partiremos. ¿A dónde? Tú tienes la decisión hoy día de seguir a Jesús o no seguir a Jesús. En ti está la decisión. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús le dice, lo que siempre les he dicho. Muchas cosas tengo que decirles y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído. Todo lo que he oído de él, esto hablo a todas las personas, a todo el mundo, pero no entendieron que les hablaba otra vez del Padre. Y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, a ellos les dice, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Recién allí se darán cuenta que Él es el que resucita y da vida, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, entonces muchos creyeron y espero que al escuchar estas cosas en Semana Santa, tú y yo seamos parte de una gran multitud de gente que está creyendo, que está poniendo toda su confianza solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si tú estás creyendo en Jesús, estas palabras son para ti. Si tú, mi querido hermano y amigo, permaneces en las palabras del Señor, serás verdaderamente discípulo de Jesucristo. Y entonces así conocerás la verdad y la verdad te hará no solo libre, sino te hará verdaderamente libre. Voy a leer literalmente lo que dice Jesús. Si ustedes permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad busco y quiero y anhelo, la única que puede ser verdadera y eterna, la que el Padre nos puede regalar. Y le respondieron, nosotros somos del linaje de Abraham y tenemos un padre, ¿verdad? Tú dices tu padre, nosotros tenemos un padre real. Y Jesús le dice el 34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y subráyalo en tu Biblia, este versículo es importante. Si tú haces pecado, te enredas y te enlazas con los pecados. Y el esclavo que está en pecado no queda en la casa para siempre. Sin embargo, los hijos sí quedan para siempre. Los hijos son herederos, los esclavos no son herederos. Tú decides si quieres estar como esclavo en tu pecado y muerto, lejos de Dios, o como hijo. Si el hijo te liberta, entonces te convierte en hijo y serás verdaderamente libre. Y añade, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes procuran matarme y no se comportan como hijos de Abraham, se comportan como hijos del diablo, les va a decir ahora, vas a ver. Verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham haría. Y Abraham no es un asesino, ¿ok? Abraham no se comporta así, ¿no? Ustedes hacen la obra realmente de su verdadero padre, que no es Abraham. Imagínate, los judíos se los está diciendo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios, como pueblo, ¿no? No padre individual. La nación de Israel pensaba que la nación entera era la nación hija de Dios. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían porque yo vengo de Dios, pues. Porque ustedes son de otro padre, verso 44. Mira, este versículo es lapidador. Versículo 44, ustedes, ¿no? Su padre, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre, y ahí está, léelo por favor. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Su padre tiene dos deseos. Uno es homicida, y dos es mentiroso. Dos deseos que el padre tiene, que el padre diablo tiene, ¿verdad? Y le dice a ellos, ustedes tienen este padre porque se comportan como su padre, este padre homicida y este padre mentiroso. Sin embargo, verso 45, y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? No hay nadie que lo pueda hacer. Finalmente es lo que les dice Jesús. Y entonces Jesús va a hablar de su preexistencia para luego entrar a otro yo soy, que Él es eterno, ¿no? Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos que tú eres samaritano y que estás endemoniado? Y Jesús le dice, no, yo no estoy endemoniado. Antes más bien honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. De cierto les digo que el que guarda mi palabra vivirá para siempre, es decir, nunca verá muerte eterna, ¿no? Entonces los judíos le dijeron, ahora entonces conocemos que tienes demonio.
¿no? ¿Por qué? Porque tú dices que comerán de tu carne y nunca verán muerte, pero si los profetas antiguos todos murieron, ¿cómo tú nos puedes dar vida eterna? ¿Eres tú acaso, verso 53, mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién eres tú, pues? ¿Quién te haces a ti mismo? Verso 54, Jesús responde y le dice, si yo me glorifico a mí, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Él es el que me glorifica a mí. Abraham, versículo 56, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y se gozó porque lo vio en el cielo, ¿no? Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 40 años, dices, ¿ya has visto a Abraham? Este está loco, dijeron. Abraham ya murió hace años y tú dices que has visto a Abraham, no tienes ni 50 ni 33 años. Y aquí encontramos el siguiente yo soy. Es un yo soy poderoso también. Todos son poderosos. Estamos entusiasmados con el Evangelio de Juan, ¿no? Porque él va a hablar de su eternidad, ¿no? Mira los yo soy que hasta ahora viene mostrando Jesucristo en estas declaraciones. Yo soy el Mesías, ¿no? Yo soy, no temas. Yo soy tu sustento, yo soy el pan de vida. Yo soy el que viene de arriba y ahora le va a decir, yo soy el eterno. En mí vas a poder confiar la eternidad. No tengas miedo. Son las palabras de Jesús. Tenlo ahí apuntando en tus bosquejos, en tus listas. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, ahí está la frase, ¿ah? Antes que él existiese, antes que él viviera, yo soy en tiempo presente. Siempre he sido y siempre estaré. Es una frase del Eterno, ¿no? El Eterno manifiesta diciendo, yo soy el que soy, siempre he existido, estoy presente y siempre existiré. No dice era solamente, sino soy, siempre existiré. El Eterno, ¿no? Dios. Antes que Abraham fuese, yo siempre he existido, en otras palabras. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió en medio de ellos y se escapó. ¿Cómo? No sabemos. Es un milagro, otro milagro, porque estaba en medio de ellos y no lo pudieron matar, no lo pudieron ver. Y así aparece la siguiente señal. En capítulo 9, en la cuarta señal alimentó a 5.000. En la quinta señal andó sobre el mar. En esta sexta señal, él le va a dar vista a un ciego que va a provocar otros debates en Jerusalén, porque también lo hace en el Shabbat, el día sábado, el día de descanso, ¿no? Verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego, ¿no? Después que se escapó, y en lugar de salir corriendo, ve al ciego y entonces va a hacer algo. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro, ¿quién pecó, esto o sus padres? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Es decir, este hombre nació ciego y al nacer ciego, Dios va a provocar que se glorifique su nombre. Y acá vamos a ver el siguiente yo soy con relación a un hombre ciego. ¿Cuál sería lo diferente al ciego que pueda ver? El ciego, ¿bajo qué circunstancias está? De oscuridad. ¿Y cuál sería lo diferente a la oscuridad? La luz. Así que acá viene la siguiente declaración poderosa de Jesús. Al darle la vista a un ciego, va a provocar justamente el concepto, para que quede claro, ¿no? Imagínate, Jesús era un maestrazo. Entre tanto que estoy en el mundo, y ahí está la frase, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, entonces hizo un poquito de barro y se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Él fue y regresó, y cuando regresó no lo encontró, pero la gente que estaba allí no lo podía reconocer porque era un ciego y ahora está caminando y viendo, y le dicen, ¿eres o no eres? Y él dice, sí, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo es que te fueron abiertos los ojos? Y él le dice, lo que pasó con Jesús. Y entonces le dijeron, ¿dónde está Jesús? Y él le dijo, no tengo idea. Regresé acá y ya no estaba, pero estoy viendo. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego para que respondiera ante ellos, ¿no? Y ellos le preguntaban cómo es que había sido sanado. Y entonces le respondió y les dijo, vino un hombre y me puso lodo y vi. Entonces los fariseos le dijeron, este hombre no puede proceder de Dios porque no guarda el sábado. Imagínate otra vez. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Ahí están las palabras, señales, ¿no? Como las que hace Jesús. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos?
Mira, y el ciego, que era alguien de la calle, no era alguien entendido de las escrituras, no era alguien que había estudiado la palabra de Dios, dijo, es un profeta. Y los judíos se encresparon, se molestaron y decían, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llegaron sus padres, ¿no? Y le preguntaron a sus padres, ¿tu hijo nació ciego? Y ellos le dijeron, sí, él nació ciego, el versículo 20, ¿no? Es nuestro hijo, nació ciego, pero como ve ahora no tenemos idea. ¿Quién lo sanó? Tampoco tenemos idea. Él ya está grandecito, pregúntenle a él. ¿Por qué hicieron eso? Porque habían amenazado los judíos de echar fuera de la sinagoga a todos los que dijeran que Jesús fuese el Mesías. Tal vez también por esto el ciego solo dijo es un profeta, porque si decía es el Mesías, entonces lo echaban de la sinagoga. Ok, entonces volvieron a llamar al ciego, al hombre que había sido sanado, ¿no? Le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre no es, que es, perdón, un pecador. Y entonces él hace otra declaración espiritual sobrenatural para esta gente, ¿no? Si es pecador, no tengo idea. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió y le dijo, ya se los dije y no me quieren creer, ¿no? ¿Por qué me lo preguntan otra vez? ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Entonces lo echaron de la sinagoga, lo botaron del templo, ¿no? Lo injuriaron, le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros no sabemos quién es este tipo. Y respondió el hombre y les dijo otra palabra maravillosa. Verso 30. Pues esto es maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Mira la declaración del ex ciego. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces, ¿qué hicieron? Lo expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga, ok, lo echaron fuera, y entonces encontramos a Jesús que escucha que habían echado al ciego y lo busca, porque dice hallándole, es decir, lo va buscando. Creo que el texto quiere decir como quien busca debajo de las piedras, es con mucho afán, lo busca y lo encuentra. Cuando lo encuentra le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y él le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Mira, este ciego no veía hace unas horas, ahora sí ve, y Jesús utiliza sus ojos que antes estaban en la oscuridad, pero que ahora han visto la luz, y le dicen, yo soy esa luz, yo soy el que habla contigo. Ahora esta frase que continúa es escalofriante, ¿no? Realmente es tremenda. ¿Por qué? Porque él le dijo, el ex ciego le dijo, creo, Señor. Y si hubiera quedado allí, hasta ahí hubiera sido bastante afirmativo. Pero mira cómo termina la frase. El ex ciego, porque no conocemos su nombre, le adoró. Si Jesús no fuera Dios, no debería recibir adoración. Si Jesús no fuera Dios, toda la cristiandad en su mayoría estaría en idolatría porque Jesús no es Dios. Pero Jesús es Dios porque siempre que recibe adoración, la recibe aún aquí y en el Apocalipsis, y el Padre lo permite. Y como el Padre lo permite, significa que Él es digno de recibir alabanza y adoración que solamente Dios debe recibir. Y Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. En otras palabras, si lo llevamos a la alegoría, Él ha venido para hacer juicio. ¿Para qué? Para los que están en pecado y se arrepienten, sean salvos. Y para los que son espiritualoides o creen que son muy santos y creen que ven todo, entonces van a ser oscurecidos y van a ser condenados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? No estaban entendiendo nada. Y Jesús le dice, pues si fueran ciegos, no tendrían pecado porque ya serían perdonados, están arrepentidos. Mas ahora, por su soberbia, ¿no? Su religiosidad, como dicen, vemos, somos sanos, no necesito un sanador espiritual para mi alma, tu pecado permanece en ti. Y así llegamos al capítulo 10, la parábola del redil. De cierto les digo, porque él continúa hablando sobre este tema. Este es el último capítulo que vamos a ver hoy día. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no siguen, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era exactamente lo que les decía. Aquí encontramos el séptimo yo soy. ¿Cuál es? La puerta. Él es una puerta por la cual se puede ingresar, ¿no? Jesús es una puerta, Él es el Mesías, y como Mesías te dice, no temas, yo soy tu alimento espiritual, yo vengo del cielo, soy eterno para alumbrar tu corazón y soy la única puerta por la que puedes entrar. Declaraciones una tras otra que venimos rescatando de Jesús. Jesús, como el buen pastor acá, se propone como la puerta para ingresar al redil de la vida eterna. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, pero no los oyeron aquellos que son mis ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será, ahí léelo conmigo por favor, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Así que si tú hoy día entras por Jesús, porque es el único camino que te puede llevar al Padre, no hay otro camino que te pueda llevar a Dios, al Padre eterno y a la vida eterna, entonces serás salvo. Si vienes a través de Jesús, eres salvo y tendrás alimentos. El ladrón no viene, el diablo no viene solamente para engañarte, para matarte y destruirte, dice Jesús. Pero yo he venido para que tengas vida. Y no solo para que tengas vida, sino vida abundante. No solo para que tengas un poquito de vida, sino para que la tengas en abundancia. Y aquí encontramos el último yo soy de nuestra lista del día de hoy. En listados del 1 hacia abajo tenemos el octavo yo soy, donde Él ya no es solo la puerta, sino Él es el buen pastor. Verso 11, y dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿qué hace? El asalariado abandona las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías también me conocen. Y así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas. Acuérdate que está hablando Jesús a la nación de Israel, al pueblo judío, al pueblo hebreo, y ellos son ovejas del prado del Señor. Jesús vino a rescatar primero a la nación de Israel, pero luego va a abrir la puerta a otras ovejas. ¿Quiénes serán estas otras ovejas? Dice acá el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo, dice Jesús, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Jesús dice que tiene otro rebaño. ¿Quiénes serán este rebaño? Este rebaño son los gentiles que quieren creer en el Señor. Es decir, nosotros. Por todas las edades, la iglesia se ha dividido prácticamente en la iglesia judía y la iglesia gentil. La iglesia gentil tiene sus bemoles, grupos por aquí, grupos por allá, pero no somos judíos, ¿verdad? Somos llamados gentiles por los judíos, ¿no? Y los paganos, ¿no? Pero al venir al Jesucristo entramos al reino de Dios, que había sido primero otorgado a los judíos. Así que primero Jesús vino por la casa de Israel y luego abre la puerta para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Dios juntará a estos dos rediles. Pablo tuvo un trabajo enorme en Romanos, en Efesios. Comienza a hablar de la unidad de estos dos ministerios para que sean uno solo. Es el deseo del Padre que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién es este pastor? Jesús es el buen pastor. Y la única forma de traerlos a los dos grupos es siempre a través de su propia vida. Él pone su vida en rescate por nosotros. Y esto causó disensión entre muchos judíos. Y muchos de ellos decían, está endemoniado. Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y los judíos, habían judíos que rechazaban totalmente a Jesús.
Celebrábase pues en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon y le dijeron, basta, ya pues dinos, ¿eres o no el Mesías? Y él les dice, siempre se los he dicho y ustedes no quieren creer, es el punto. Las obras que yo hago, lo hago en nombre de mi Padre. Y estas palabras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no me creen, pues, porque ustedes no son mis ovejas. Como ya lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En esta noche, en este día, en esta tarde en la que estás escuchando este programa, si estas palabras suenan en tu corazón y sientes un llamado, una respuesta, es que eres una oveja a la cual Dios está llamando el día de hoy para que le sigas, porque el versículo 28 dice que yo le daré vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano, segura en la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Es decir, Jesús te toma con una mano y te asegura. Viene el Padre y doble seguro. Yo le digo el doble candado, ¿no? El candado de Jesús por un lado y el del Padre viene por el otro lado. ¿Quién te podrá quitar de las manos del Señor? Nadie. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para matarlo, ¿no? Y entonces Jesús dice, ¿por cuál de las obras que he hecho me van a apedrear? Mira la respuesta, el verso 33. Los judíos dijeron, por buena obra no te apedreamos. Y por favor resáltalo allí, sino por la blasfemia. Y esto yo lo pondría entre comillas, ¿no? Porque tú, siendo hombre, dicen ellos decían, él es un hombre nada más, te haces Dios. Jesús literalmente con sus palabras y sus acciones declaraba que era Dios mismo, Dios hecho hombre. Aquí lo tenemos, clarísimo, Jesús, el Mesías, es Dios. Y él le responde, no está escrito en su ley. Yo dije, dioses son, y estaba hablando de los jueces y que le daba un poder divino, un poder de juez, un poder un poder sobre todos los demás, y ese término también se utilizaba en Elohim para hablar de jueces, ángeles y del Dios mismo. Pero Jesús se estaba haciendo Dios y no un juez. Sin embargo, él va por el tema y le dice, ustedes también lo llamaban así a sus jueces y no tienen ningún problema. ¿Ok? Y yo, que soy el Hijo de Dios, ustedes tienen problemas conmigo. Entonces, el Evangelio según San Juan nos ha mostrado hoy día 6 señales y 6 yo soy. Hasta el día de hoy, en este momento, hemos visto las señales, cómo Jesús convierte el agua en vino de manera milagrosa y sus discípulos creen en él. Jesús sana al hijo de un noble a distancia. Jesús sana a un paralítico en Betesda que provoca problemas y conflictos delante de los judíos para poder reconocer a Jesucristo como el Mesías. Jesús alimenta a 5.000 personas, lo cual causa que la gente finalmente le siga por el motivo correcto, o por la comida, por la provisión o porque Él es el Mesías. Incluso sus discípulos con una declaración de Pedro maravillosa. Luego Jesús anda sobre el mar y sus discípulos realmente dicen, este tiene que ser Dios. Jesús sana a un ciego de nacimiento, lo cual provoca un devenir de debates. Finalmente, cuando Jesús se encuentra solas con él, hace nuevas declaraciones del pastor, hace nuevas declaraciones de la puerta y los que quieren creer en él. Y finalmente hemos encontrado declaraciones del yo soy de Jesús, declaraciones contundentes. Él dice, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, por lo tanto no temas, yo soy tu sustento, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo vengo del cielo, yo vengo de arriba, yo no vengo de la tierra, yo no soy un ser humano común y corriente, ¿ok? Yo soy eterno desde el principio, presente y de porvenir. Siempre estuve, estoy y siempre estaré. En mí estará seguro, en otras palabras. Y yo soy la luz del mundo para que ni tú ni yo andemos más en las tinieblas de este mundo en la que hemos vivido. Por lo tanto, tienes que entrar por la puerta misma que es Jesús, porque Él dice, yo soy la puerta, y al entrar por esa puerta te encontrarás con el buen pastor, el pastor de las ovejas, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no? Así que mi querido y amado radio escucha o teleescucha o nauta escucha que estás allí al otro lado, Jesucristo ha venido para rescatarte y traerte y darte vida eterna. Y juntamente con Él nosotros nos hemos arrepentido, a sus pies estamos y creemos que Él nos puede vertir vida eterna y salvación. Por lo tanto, te invito a que vengas a los pies del Mesías. En este Viernes Santo,
Ven a los pies del Salvador y entrégale tu vida y tu corazón. Deja de luchar allí si Jesús es o no el Mesías. Y dejemos de ver a Jesús como un ícono religioso más. Como muchas incluso películas le faltan el respeto, siendo Dios mismo y el creador del universo quien ha venido por amor a rescatarnos. No defraudemos este sentir de parte de Dios y vengamos hoy día arrepentidos a Él, dejemos nuestros pecados y dejemos que la salvación entre a nuestros hogares. ¿Qué te parece si en esta hora me acompañas a orar y le entregas tu corazón y tu vida a Jesucristo para vida eterna? Te acompaño a que ores conmigo. Toma un tiempo ahora, un espacio ahí en el que tienes y reconoce tus pecados, todos los pecados que hemos cometido, y ven al Señor de corazón. Piensa en su muerte en la cruz, la cual lo hizo por ti, para que tú no vayas allí a la muerte eterna y al sacrificio. Él lo hizo por ti. Y vamos a orar. Señor, en esta hora nos arrepentimos totalmente de nuestros pecados y te entregamos nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que hemos fallado y pecado y que nuestro pecado nos lleva solamente a la condenación eterna, lejos de ti. Pero hoy día, Señor, queremos entregarte nuestras vidas. Reconocemos que tú has ocupado nuestro lugar de castigo y eres el único lugar, la única puerta a la que podemos ir para encontrar salvación y al buen pastor. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones a ti. Te reconocemos como nuestro único Dios y Salvador por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos ustedes y que derrame bendiciones abundantes sobre sus hogares, sanidad, provisión y que no falte pan en su casa ni armonía dentro de su hogar. Muchas bendiciones y nos veremos pronto. Dios le bendiga. Chao, chao.